votación. Una cosa son las elecciones más adelante y estas son las PASO. Hay que separar, hay que dividir. De todas maneras, ¿qué significó esto? Hay un dicho, ¿no? ¿Cómo es el susto despierta al mamado o al revés? Es este caso. Repasemos la crónica de Telemundo y después debatimos aquí en estudio. Sorpresa en las elecciones primarias argentinas que eligen los candidatos a las presidenciales de octubre. El economista libertario de ultraderecha Javier Milei conseguía el 30.28% de los votos y se ubicaba como candidato más votado en su primera elección nacional. El economista de 52 años se impuso con un agresivo discurso contra lo que llama la casta política. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. La coalición opositora Juntos por el Cambio de centro-derecha obtiene el 28.3% de los votos, con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich imponiéndose al alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta. Hoy hemos dado un paso importante, el paso de un cambio que en el medio de esta angustia nos emociona y nos abre una esperanza. Quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. Porque hizo un aporte al debate y porque también él ha dicho que no quiere, como nosotros, que el Estado sea una cueva de la cámpora. En tercer lugar quedó la oficialista Unión por la Patria, representante del peronismo gobernante con 27,10%. Su candidato será el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que convocando desde el odio hoy construyeron un principio de nueva mayoría. Las elecciones para reemplazar al presidente Alberto Fernández se celebrarán el 22 de octubre, con un eventual balotaje previsto para el 19 de noviembre. Bien, el primer mensaje que llega de un televidente que está ya sintonizado con nosotros es: de todas maneras, Argentina tiene algo nuevo para votar. Aquí hace años que siempre tenemos lo mismo. Es un poco menos elegante el final, por eso no lo leo, pero imagínense por dónde viene. Bueno, reflexiones. Fernanda. Yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro hoy en la tarde es que la política argentina no se puede analizar desde la perspectiva uruguaya y con los lentes de Eso se ha dicho siempre, pero Milei es la primera vez que aparece en escena. No, pero digo, cuando se intentan extrapolar resultados Sí, y sí. se intenta comparar, porque de hecho yo creo que Argentina tampoco se puede encasillar en ejes izquierda o derecha. Yo creo que lo que pasó ayer, que creo que sorprendió, algunas cosas sorprendieron y otras no. Creo que responde más a un sistema y a un antisistema que a una izquierda y derecha. Bueno, eso para arrancar. Por lo pronto, Milei. Hoy escuchaba justamente a un argentino, hace referencia a un análisis, digamos, de esta PASO y sostenía eso. Increíblemente, uno podría a priori visualizar a un Milei más cerca en la derecha y sin embargo es menos antiperonista que lo que podría ser Bullrich. De hecho, Milei también le saca votos a lo que es el peronismo. Digo, no podemos intentar encasillar porque si no, no lo vamos a entender. ¿Alguien puede definir a Milei? Porque se dice tanta cosa de él, ¿no? Más allá de lo que él dice. Lo que él dice ya es muy interesante para debatir. Pero además hay toda una cuestión construida en su entorno, ¿no? ¿Qué pensás vos, Pablo? Es todo muy loco, ¿no? La verdad. Uno no, como dice Fernanda, digo, es difícil de analizar. Ahora, lo más difícil de analizar o entender es cómo casi un 30%
vota un ministro de Economía con una inflación de un 120% y un índice de pobreza de un 40%. Porque te dice que está en contra de la casta política. No, al revés, a Massa. Ah, hablas de porque Massa. eso es lo que yo no puedo perfecto. comprender, porque que se tire a presidente un Bueno, ministro de pero, Economía... ¿qué representa Massa? Bueno, Massa representa continuar en esta situación. Tampoco. El continuismo. No sé si tampoco, pero es el ministro de Economía de un país estoy de acuerdo, digo que está... cuando Pero es vemos peronismo. Pero cuando vos decís, pero lo que no y puedes dentro del analizar... peronismo te dicen que Massa no es peronista Bien, y que pero Massa no es izquierda. en la el general último- es lo que presenta El lo que último representa peronista en peronismo, la Argentina fue continuidad. Perón. Es el Después, candidato al bueno. peronismo, ni que hablar. El último peronista en Argentina fue Perón, después los demás son todos peronistas, pero no, de peronismo no tienen nada. Ahora, ¿El kirchnerismo? a mí las kirchneristas son kirchneristas, no peronistas. Esto es verso eso del peronismo. Lo que pasa es que todos se escudan atrás del peronismo. Evita, Perón y todo el verso ese que hacen Bueno, para conseguir votos. Ahora, lo que me sorprende a mí es eso. Es como casi el 27, 28% de los habilitados para votar, que eran 36 millones de personas, 28, votan al ministro de Economía, que tiene un país con un 40% de pobreza y un 120% de inflación. Pero es increíble, porque vos me podés decir, Pero vota otro candidato. pero hasta ahí, si querés, podés tener un país dividido en dos, como podemos tener nosotros aquí, ¿no? Y con esa cuestión de política camisetera, que a veces, tanto de un lado Sí, como del pero otro, cuesta es entender. brava, ¿eh? Pero el punto hoy de análisis es lo que crece un Milei, ¿no? Bueno, pero es que... ¿Qué significa que crezca un Milei? Pero- ¿Es el Trump argentino? Pero ¿Se una puede cosa- ¿Se puede comparar? Pero una cosa viene atada a la otra, porque Trump si vos... era miembro del Partido Republicano. No es Pero lo si mismo. vos lográs un 30% de los votos a este ministro de Economía que tiene el país en esas condiciones, ¿por qué me sorprendería que aparezca un Milei que tenga otro 30% de los votos? ¿A vos no te sorprende, Alfredo? A mí Argentina no me sorprende nada. ¿O no para de sorprenderte, que es distinto? No, es como dijera una amiga que le decía el derecho de autor, ni Capusotto se animó tanto, ¿no? Digo, Esa frase es genial. es genial esa frase, no es mía, no es mi autoría, pero conservo el anonimato de la creadora. No, yo creo que Argentina a mí no me deja de sorprenderme, sigo sin entenderla, realmente. Comparto lo que dice Pablo, es medio raro entender el 30% de votos que tuvo Massa con la economía y situación de pobreza que tiene Argentina. Es difícil entenderlo. Evidentemente la estructura peronista pesa y pesa. Entonces, Milei es una cosa absolutamente, para mí, no se puede encasillar, no tengo definición. Lo que sí hay, creo sí que hay un vuelco hacia la derecha, porque alguna gente confunde al peronismo con izquierda, en Uruguay también, alguna gente confunde peronismo con izquierda. No entienden nada. ¿Ah? Y yo creo que no, pero digo, me parece que tanto Bullrich como Milei representan una tendencia que se da a nivel global. Giorgia Meloni, el húngaro, Trump y Bolsonaro por estos lares, yo qué sé. Hay un péndulo hacia la derecha populista que en definitiva apunta a eso. Sí. Yo creo que todavía no hay nada dicho. No. Me parece que las estructuras partidarias pesan. Vamos a ver qué pasa en octubre. Alguna gente que conoce a Argentina mucho mejor que yo me dice que ellos calculan de que el balotaje va a ser entre Bullrich y Massa. Que lo de Milei es una Después cuestión se va a diluir y Milei, circunstancial. digamos. Sí, es lo Bueno, que entonces, yo no lo entiendo, digo. No la Para veo. mí, te digo una cosa, yo sé que es muy difícil comparar una cosa con otra, pero si yo me pongo en Argentina hoy, es como si mañana acá en Uruguay tuviéramos que elegir entre Salle, Manini y Cose. Pero es que la no flauta, lo ¿a quién compares porque votás? no tiene nada que ver. Cose no es Massa. ¿Pero a quién votás? Cose no tiene nada que ver. No, pero digo, perdón, en el espectro, alguna gente Sí. que apoya a Cose dice que el peronismo es izquierda, que el Pero no kirchnerismo es tienen, izquierda. bueno, están tan medio perdidas. Bueno, estará medio perdido, pero sigue siendo una gran incógnita para Bien, mí ahora Argentina. también se pone a Milei como ultraderecha. Hay Yo quienes no lo sé ven si es como ultraderecha. Es una cosa... Lo que seguro Es de es Capusotto. populista. Sí, hoy, Populista seguro es. hoy el análisis para Si me muchos pedís- era el giro hacia Exacto. la derecha, hacia la ultraderecha. Para muchos, ¿dónde? Bueno, por ejemplo, la diaria dice drástico giro hacia la derecha. Está, pero no en Argentina, digamos. No. No, está. Ok. También la No, lectura- vos escuchás analistas argentinos y saben dónde ubicarlo. Sí, Por lo saben. pronto saben Qué suerte. dónde no ubicarlo. Pero Bueno, qué suerte, porque está ¿Eso difícil. fue un voto castigo a la Hace 2 política? semanas no ¿Fue la un vi, despertar de los argentinos? Yo creo aunque, que- aunque después no Sí. termine siendo un candidato
viable a presidente de la República, pero de alguna manera, ¿dice algo o no dice nada? Yo no sé si fue consciente o inconsciente, pero sin duda que es un mensaje. Y entre otras cosas, el mensaje es que no hay que subestimar ningún discurso, ¿no? Pues yo creo que hasta ahora todos nos quedamos pensando un poco, como decía Alfredo, que Milei era una suerte de personaje distinto, innovador y nada más, y que iba a quedar en eso. Fantasma, Y loco, innovador, está un bien. loco. Pues yo no, trato de ser respetuosa con todos, no me gusta faltar de respeto a nadie, pero bueno, una Anímese. suerte de innovador, que terminó ocupando una banca, y después que terminó ocupando una banca, terminó con 1/3 de los votos. Me parece que no hay que subestimar ninguno de esos discursos, porque evidentemente en un escenario con un 40% de pobreza, con todo lo que está pasando en Argentina, con una inflación altísima y con una polarización tan grande. Y viene un donde tipo ya que te dice gobernaron. que Argentina va a volver a ser una potencia mundial. ¿Quién Sí, dice? sí, lo dijo en el discurso anoche. Por eso. ¿Quién ¿Y dice eso? ¿Fue alguna vez Argentina una potencia mundial? Y según Menem, sí. Yo creo que Es tiene un con país qué. importante Tiene y- con y- qué. y es un país muy rico. El tema es lo que el pasa con la De gente. hecho, deberían aspirar a hacerlo. No, pero Tienen todo para quería hacerlo. redondear un El poquito el problema son los concepto. argentinos. Sí, pará. Respecto a que también está en un escenario de polarización donde ya gobernaron todos. Por eso. Y la Entonces, situación es la misma. Y entonces, ¿esto Bullrich- qué es? Un estamos hartos, como dice alguien por aquí. es un estamos el hartos. voto Milei es estamos hartos de lo mismo. Estamos hartos de lo mismo porque el resultado, cifras más, cifras menos, es el mismo. Un país totalmente endeudado, con un índice altísimo de pobreza y bueno, y con la gente castigada. Yo creo que el después, harto- que en octubre después se piense un poco mejor y que las cosas se vayan Además, hay un visualizando 30% hacia otro lado, 30% que no votó. Pero que como reacción es una reacción clarísima. Es que el harto es ese, lo que dice Fernanda, es el 30% de las personas que estaban habilitadas para votar que no votaron. ¿Sí? Y ojo, ¿eh? Ahí es donde Los vos otros que votaron. A ver, Ojo que- es un número muy importante y aparte son obligatorias, ¿no? Sí, Entendámonos. sí, sí. Sí, Yo creo pero que- son obligatorias sui generis, pagás Bueno. 50 pesos si no va. Bueno, Está pero con bien. las filas que tenían para votar, digo, igual fue un número de votación. Igual esto que está mencionando Vero, yo creo que la que lo vio en mayo, exactamente lo que tú estás diciendo, fue Cristina Fernández. Cristina Fernández habla desde mayo de la elección en 3/3. Lo viene mencionando. Yo creo que esto abre paso a justamente un poco, era esto que decía Vero. Creo que es una respuesta a haber probado porque en realidad tampoco son partidos, son alianzas. ni modelos, sí, son alianzas que, bueno, los dos estuvieron gobernando y existe un descontento de que nadie pudo arreglar los problemas de fondo del país. De hecho, nadie estuvo hablando en esta campaña de los problemas de fondo de Argentina. Creo que puede tener una respuesta. Miren las miradas extremas que hay en nuestro país sobre lo que pasa en Argentina. Alguien dice por acá, típico de la- el fascismo viene avanzando fuerte en América. Los pueblos son como pato de campo, un paso, una cagada. Acá en Uruguay votaron al gobierno populista de la calle y ganaron los Maya Oro y perdimos los trabajadores. 2 líneas más abajo, otra persona. Que acá abran los ganchos los de izquierda, porque eso es lo que provocan en el pueblo. Nos tienen hartos poniendo el palo en la rueda. Y la coalición, sobre todo, Cabildo decepcionó y no aparezca un loquito onda Milei y terminemos como la Argentina desquiciados. Lo mismo decían de los macristas, lo mismo decían de los kirchneristas. Creo que no va por ahí. Me parece que sí hay algo que poner el ojo y es, creo que el gran perdedor de la noche de ayer fue Juntos por el Cambio. Lo que tiene que ver con el macrismo, ¿por qué? Porque a mí también me llama la atención el resultado de Unión por la Patria, de lo que tiene que ver con bueno, el oficialismo. Pero ¿no te llama el resultado de quienes están hoy ahí por ahí después de que se vio cómo se tiraban bolsas llenas de plata a un convento? Pero te estoy diciendo eso, que me llamó la atención ese resultado. Me parece que creo que igual es un resultado positivo, entre muchas comillas, para el gobierno. Creo que quienes pierden, porque además no veo por dónde va a ir Juntos por el Cambio a buscar los votos. Creo que pasa algo increíble, que es que Patricia Bullrich queda al centro entre Milei y entre Massa, y no veo muy claro para dónde va a ser el margen de corrimiento de ese electorado. También otro capítulo de la Hablando del reta. electorado, otro mensaje que me gustaría compartir con ustedes. Romper con lo políticamente correcto sigue sorprendiendo. Los medios lo han denostado de todas las formas, como cuando se lo etiqueta de ultraderecha. ¿Por qué sucede eso? Porque va contra lo establecido y deberían respetar lo que la gente vota en vez de generar fantasmas y miedos.
Bueno, hay un punto ahí. Es producto de los medios. Milei no lo conocía a nadie hasta que empezó a llegar a los medios y era verdad. poco menos que una pop verdad. star, estaba en todos lados y ahí empezó a crecer como fenómeno porque daba rating. Entonces lo llevaron todos los canales de televisión, todo para todos lados. Después se arrepintieron, Nadie lo dos conocía mensajes. y después se dieron cuenta que, situación- ay, ¿qué creamos? Frankenstein. Pero la situación del país, lógicamente, también le dio un impulso, ¿no? Pero vamos a entenderlo. El menú electoral Y el menú que tiene electoral, Argentina estoy de acuerdo. es tremendo. Es tremendo. Lo que decía hoy, Massa, bueno, yo lo dije. Del otro lado, ¿qué tenemos? Un gobierno que lamentablemente le dejó 45.000 millones de dólares de deuda. Claro. Entonces, vos tenés ese menú y decís, la pucha. Al fondo de ¿Y nuevo. ahora qué voto? ¿Qué hacemos? Porque los otros fueron bastante malos también. Y estos que vienen ahora ni que hablar. Entonces aparece un personaje de estas características que me hace acordar a un personaje que había hace muchos años, a mí me lo contaron por mi edad, yo no lo vi, Pinchinati. Ay, No, ¿Se Pinchinati acuerdan? al lado de esto Perdóname, era- Era un estadista. Pero Pinchinati era un estadista. Pero No me Pinchinati, refiero- este hombre no había nacido con Pinchinati. No, ¿Qué hablas? no, Pará un para. poquito, No me refiero a pará, eso, no te sino hagas me- el niño tampoco, me que fue refiero- hablar tu día, ¿eh? El Me cole Fue a hacer refiero- tu Pero le día. pones un discurso de Pinchinati. Me refiero a la serie de propuestas que, lógicamente, no pueden aplicarse. Inviable. Y vos a la que eran gente que seguía inviables, Pinchinati, ¿te acordabas de que- hacer los actos en Claro, público? que eran inviables. Entonces, por supuesto, la situación política de aquel momento no era la Argentina ni mucho menos. Pero acá veo algo similar. Vamos a dolarizar, Sí, pero a este no liquidar se el Banco sacó la- Central. Liquidar el Ahora- Ministerio de Desarrollo, el Acciones. Ministerio de... Claro, una serie de Tiembla la medidas casa. que después son muy lindas, lógicamente, decirlas, pero después bajarlas a tierra y aplicarlas. Imposible, no tiene posibilidad de hacerlo. Imposible. Pero tal es así, que de todas maneras igual, el 30% te vota. O sea, Sí. que los otros son tan malos, no es que vos seas bueno, es que los otros son tan malos que a vos te llevan a tener esa votación. Tan sencillo como eso, porque está harta la gente en Argentina de un gobierno tras otro con promesas incumplidas y que cuando termina el final del día pasás la raya y tenés 130% de inflación, 40% de gente Perfecto, pero bajo el entonces no nivel de pobreza. subestimemos a Milei. Pero es lo que no acabo no, de no hay que decir. subestimarlo. Es lo que acabo de decir. De ninguna Lo manera. venimos subestimando desde el día uno. No con hay que que es un subestimarlo. mediático, con que es esto, con que está de loco, que pintoresco para algunos, que alocado para otros. Y resulta que el individuo tiene hoy 1/3 de los votos. Y de hecho- Entonces me parece que eso sí es algo que tenemos que atender en todos los países, porque esos discursos polarizados, donde al final todo da lo mismo, porque unos se acusan a los otros de ser la misma cosa, y todos son corruptos y todos son ineficientes, terminan favoreciendo a este tipo de personaje que lo que reivindica es un discurso antisistema, pero desde dentro del sistema. Obvio. No, y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención pensando en lo electoral, Milei no tiene estructura. Nosotros estamos acostumbrados a la política de estructura, de referentes locales, de Por caudillos. eso digo que los partidos para octubre, ojo al gol. Bueno, sí, pero también no respondió. Mirá lo que eran las votaciones en el interior, que se veía un Milei muy debilitado, sin embargo, en las PASO tuvo otra respuesta, no tenía fiscalizadores. Eso también son elementos que cambian muy de golpe la estructura, a cómo está acostumbrada la región a ver la política y a su militancia. Milei es solo Milei. 16 de Milei las es 24 provincias. dolarizar la economía, como planteaba, la posibilidad de vender órganos, poner una bomba en el Banco Central, por todo ser eso. alguna de las cosas que plantea. Sí, y- Eso te puede llevar en un momento, lógico, a arrastrar votos. Después está claro que si vos haces un mínimo análisis... Sí, pero pará, ¿no te eventual- preocupa que arrastres ¿Pero votos qué? diciendo No, poner una bomba en el no, Banco pero- Central? 30% de la población. Eventualmente, en caso de ser gobierno, claramente vos tenés que No lo tener... haría. No va a poner la bomba. No, Obvio que no. pero tenés que tener alianza O si no, con se el va a resto de los los 2 meses. partidos porque no va a tener mayoría del 99% del Parlamento. Por lo cual ahí es donde vos empezás a Claro. fallar y a decir, che, muchachos, la bomba no, yo no te voy a votar por la bomba, así que no la vamos a poner. No te voy a votar la dolarización. el golpe más duro que tuvo el peronismo hasta el momento, como señalan algunos especialistas. Y votaba un 40%. Me lo ¿no? contestan a la vuelta. ¿Dónde queda el kirchnerismo con esto? Kirchnerismo, claro. ¿Está? Por eso. No, el peronismo. Hacemos una pausa y ya venimos, pero antes les recuerdo que pueden recuperar su calidad de vida con implantes dentales. Podés volver a masticar, hablar, sonreír.